Bueno, vamos a hacer un poquito de vivo, lo vamos a atender a Martín, que lo voy a sumar en breve, aprovechando este domingo. Estuvo bastante intenso anoche, no sé si lo estuvieron sintiendo, así que vamos a hablar un poco de esto, de los movimientos energéticos, de la importancia de las prácticas básicas para cuidar la energía. Yo acabo de atender, esta temporada voy a estar en Buenos Aires, voy a estar atendiendo de forma permanente, sí, por lo menos durante algunos meses. Así que bueno, acabo de terminar de atender, estoy súper tranquila, súper chill. Y es esto de que luego de las sesiones de Reiki, ¿no? Como reikistas y de atender, lo ideal es que uno no quede drenado y cansado. Y esa es la vara con la cual también vamos midiendo cómo está nuestra energía, cuánta dedicación le ponemos a nuestras prácticas. Sí, por ahí al principio sí puede pasar hasta que uno conoce más la energía y conecta con la propia energía. Esto de por ahí sentirse más desgastado y también hasta que se va acomodando la frecuencia, ¿sí? Pero la idea es que con el tiempo y con la práctica uno generalmente queda recargado de energía, a veces un poquito en exceso, y eso es también porque mientras estamos transmitiendo Reiki, estamos recibiendo energía, sí, estamos recibiendo una gran limpieza y reestructuración energética, así que siempre que hacemos un trabajo para otros, también estamos haciendo un trabajo para nosotros. Así que Martu, cuando estés me avisas, estaba con el wifi que andaba medio, así que me iba a ir avisando. Así que mientras sucede eso vamos a tomar un momento para conectar, para respirar. En especial si tuvieron una noche de mucho movimiento, vienen de una semana de mucho movimiento energético. Sí, aprovechar este tiempo para acomodar, para respirar, conectar con la respiración, con el cuerpo. Y tener esto como una práctica diaria y no solo en los momentos donde nos sentamos a meditar, si bien podemos hacer meditaciones activas que son mis preferidas. Esto de todos los días, dentro de lo que pase en el día, siempre que sea una prioridad, dedicar tiempo a nuestras prácticas, buscar prácticas nuevas. Si vemos que las que tenemos por ahí no nos dan tanto resultado, siempre ir variando, no estancarnos también por comodidad en ciertas prácticas, sí, que nos dieron resultados en algún momento y por ahí para este momento no, que no quiere decir que las tengamos que abandonar para siempre, sino que luego con el tiempo por ahí esas prácticas vuelven a formar parte de la vida. Esto puede pasar también con Reiki y con los diferentes estilos de Reiki. Buen domingo para todos, hola Masi. Así que vamos a ver en qué anda Martu. Te voy a buscar. Hello. Buenas, Te escucho un toque bajo. a ver ahí, Ahí te escucho muy bien. ahí va, ahí va. ¿Cómo estás, Vicky? Bien, vos por fin, tanto que queríamos hacer un rato de charla, un rato de vivo. ¿Cómo va todo por Córdoba? Bueno, Martu me recibió cuando fui al Uritorco, así que no fue hace tanto tiempo, fue hace 2 meses. Sí, hace Que estuvo poquito. muy bueno y siempre me quedo con esto que hablábamos, ¿no? Que limpieza de antena, por lo menos es lo que más me llevé, ¿no? En el viaje ahí a donde fuimos, esa limpieza de antena que hasta lo sentí y que esto lo hablábamos también en los zumbidos, ¿no? Que es algo de estos síntomas ascensionales que ya estamos acostumbrados, un poco podridos, ¿no? Algunos están normalizados porque sabemos, ¿no? Cuando se mueve la energía, pero esto de los zumbidos y un montón de cosas que tienen que ver con el oído, sí, después del viaje
Me cambió un montón. Ya no siento tanto esa interferencia, que en realidad no sé si es una interferencia, a veces dicen que son mensajes de los guías o los guías queriendo comunicarse y uno no pudiendo conectar con esa frecuencia, pero a veces sí lo siento como una invasión energética, el tema de los zumbidos y el dolor de oídos y todo, que lo suele tener la mayoría, en especial los que están despertando. Así que bueno, lo aproveché mucho por ese lado. Qué bien, Vicky. ¿Cómo andás? Bien, acabo de atender, estoy acá en Buenos Aires, sé que parte de mi misión tiene con estar acá, si bien me fui moviendo bastante tiempo, Mm. por lo menos por esta temporada, tiene que ver con seguir el trabajo acá, que lo tengo un poco aceptado y bueno, es donde se va necesitando sostener la energía y bueno, y que uno pueda sostenerlo también, por ahí en otras etapas de mi vida no he podido sostener la energía de Buenos Aires o yo necesitaba conectar, ¿no?, con otras frecuencias de otros lugares, así que fue mucho moverse ahí por intuición, pero la verdad es que sí, estoy bien, estoy tranqui, estoy cómodo y también en el lugar donde estemos, sea la ciudad, sea donde sea, hacer como un micromundo también, no desconectarse del todo, pero no dejarse llevar también, ¿no? En especial un lugar como Buenos Aires donde se mueve tanta energía de todo tipo, no dejarse arrastrar por eso y estar parado en la propia energía. Y para esto, como decía recién, la importancia de las prácticas, que justo vi un video tuyo que subiste, no sé si hace un rato, que hablabas un poco de las prácticas básicas, ¿no? Sí. ¿Tenés alguna Eh, para recomendar? ¿Algún tip? eh, sí. Bueno, a ver, para Hay mí, de ¿no? todo, ¿no? Pero bueno, ¿Eh? hay de todo, pero bueno, Claro, hay para para mí elegir. una de las cosas básicas es meditar, la meditación, porque bueno, yo soy como más de la línea de conectarme desde la quietud. Viste que hay gente que se conecta desde el movimiento, hay gente que se conecta Recién más desde... hablaba de esto. Bueno, yo sí más salvo en los tratamientos de Reiki y alguna que otra cosa, soy más de la meditación activa. Claro, Soy más de la meditación activa por medio de caminatas, ejercicio, pero esto de hacerlo bien consciente, ¿no? Tomarlo como una meditación y ser consciente del impacto que está teniendo en el cuerpo energético y en todos los cuerpos. Así que sí, soy más de la meditación activa. Admito que me cuesta un poco más la quietud, pero esto también, sobre todo para los que recién empiezan, de que la meditación no necesariamente tiene que ser algo estático y que puede ir variando también, depende de lo claro, que uno necesite. claro. También tiene que ver bastante, bueno, viste que la energía femenina, el Shakti, tiene que ver con el movimiento y lo Mm. masculino tiene que ver más también con lo estático, lo contemplativo, y son complementarios y obviamente que todos tenemos todas las energías, son como diferentes momentos. Yo ahora estoy Ujú. más así como en modo explorando eso, ¿no? Esas vías del estado, primero el estado calmo y ahí ingresas, ¿viste? A la respiración, a las formas de conectar. Eh, Sí, y hoy salí, bueno, un poco también surgió este live espontáneo, porque estábamos hablando con Vicky hoy a la mañana y, y bueno, yo le comentaba que está esta cosa ahora del cometa ese, viste Eso, ¿qué que... onda con el Atlas? Yo la verdad es que vi información muy por arriba. Antes por ahí me enganchaba más a investigar y ahora estoy con un momento que ya hace un Sí, tiempo no estoy investigando tanto ni leyendo tanto porque bueno, ya después de tantos años es como que hay información que pesa o por ahí que no es tan nutritiva, pero son momentos, por ahí, no sé, dentro de un tiempo vuelvo a meterme de lleno en todo lo que es la investigación y en ver toda la info, pero bueno, lo vi muy, muy por arriba, pero sé que está generando un movimiento energético grande, sí, pero bueno, sí, ¿qué, a qué ver, mejor? es una de las tantas cosas que están pasando, es una más de Una tantas, más. claro. Y todo puede ser como, bueno, una excusa, un pretexto para ponerse a meditar, a practicar, ¿sí? Porque si no, ¿qué? O sea lo que pase afuera,
Nuestro campo de acción está acá, primero que nada, Las cosas ¿sí? adentro primero. Claro, y luego tenés tu radio de acción del entorno inmediato y bueno, y así. Pero bueno, ¿por dónde empezamos? Por acá, bueno. Entonces, yo sacaba este tema porque va a haber ahora como una bataola con todo eso de noticias, son como esas pequeñas modas que salen así, ¿viste? Bueno, y igual es Obvio que interesante, mueve mucho el colectivo y eso nos mueve mucho a nosotros también. sí, igual es interesante que es como una cometa, ponele, ¿viste? Hay muchos también que dicen que es una nave, entonces eso va a generar en el colectivo, bueno, también todo un cuestionamiento. Para nosotros ya es normal hablar de Starship y esas cosas, pero Obvio. mucha gente del colectivo va a empezar a decir, pero entonces puede haber vida y capaz que se transportan, y además que imagínate que una nave, imagínate un transatlántico, algo así no va a estar lustradita así, ¿no? Sino que va a ser algo parecido a eso, como una cosa Barbaridad, volando, ya va a después. tener capas, claro, capas de materia, de polvo, camuflaje, y capaz Sí. que no es que vienen para acá ni nada, ¿viste? Andás a ver, te están Capaz que están pasando de por paso. ahí. La cosa es también a cuánto pase para que no nos afecte en algún punto, ¿no? Ese es el tema más que nada. Sí. Bueno, yo creo que todo eso sirve para que estemos afinados, para que la antena esté tanto en el día como a la noche. Viste que hablábamos justo hoy de mañana que anoche fue como una noche rara, Que intensa. no fue la noche, sí. La verdad es que sí. Uno dice, bueno, los síntomas ascensionales que estamos acostumbrados, pero ayer yo lo viví como un gran detox también que sucedió. La verdad que suelo dormir súper bien y todo, pero fue intenso despertarme. Acá, no sé cómo estuvo allá, acá llovió, hubo tormenta, pero era eso de desintoxicación, de movimiento energético, de algo está pasando, Sí, algo un poco más grande de lo que viene pasando, está pasando para que también se genere ese movimiento en personas que ya venimos como hace bastante, ¿no? Como con todo esto que ya más o menos podemos ver de dónde vienen ciertas sensaciones que estamos procesando, pero esto lo sentí como algo potente y por eso te escribí de toque, porque uno a veces piensa que le pasa solo a uno y hay cosas que hay momentos y noches, si bien no se mueve solo a la noche, que es como más colectivo el asunto. Sí, como que se sí, está moviendo algo más grande. sí, sí, sí. Bueno, acá no hubo tormenta, no llovió ni nada, pero sí se sintió anoche, yo creo que dormí 2, 3 horas y estaba así y como había como mucho voltaje, ¿viste? Eh, Esa era la sensación. Había mucho voltaje. sí, Se sentía sí, mucho en el campo electromagnético, yo qué sí, sé, la corriente, el sudor también. Por eso digo que lo sentí como una desintoxicación, pero era wow, sí, ¿qué está pasando? Que claro. si bien estamos Ya, un poco acostumbrados de vuelta, se sintió como algo bastante por ahí sí, fuera de lo normal. es que es gradual, ¿viste? O Mm. sea, el incremento de la energía y todo en la biosfera, en la biología, todo eso es gradual, entonces no es que es una y ya. O sea, es toda la vida es un salto. Mm. ¿Entendés? Tipo, lo Entonces todo el sentí súper tiempo hay. intenso ayer, pero hoy me desperté genial. Por más que no dormí Sí, tanto y todo, la verdad que por eso le digo que fue medio de desintoxicación también y medio purga, que en el momento, si bien hace unos muchos años que está con esto, como que no siempre lo ve como una purga, no lo ve como una molestia, pero cuando me desperté, y la verdad que me desperté como si hubiera dormido súper bien y todo, dije, wow, fue un movimiento, una desintoxicación y una recalibración también, ¿no? Que nos van haciendo y que vamos mm, haciendo nosotros con estas energías que van entrando, ¿no? Que son un bombardeo constante. Ya hace mm, muchísimos años, desde 2010, 2012, y bueno, desde antes también, por ahí porque fue el año en que yo desperté, pero sí fueron años donde se generó mucho movimiento energético, ¿no? Y estamos un poco volviendo a vivir eso. sí, sí, totalmente. Y además es interesante, bueno, yo esas noches que es así tan intenso, por ahí duermo Mm, poquito, pero las pocas horas que duermo
estoy a full, o sea, soñé un montón de cosas en un lapso de tiempo. Eh, y también es interesante empezar a traer también esa conciencia de que se puede tener una continuidad en el día y la noche. Eso es una de las cosas que te empieza a dar el ir teniendo un hábito de una práctica, una sadhana, como le dicen en Oriente, ¿viste? Como que adoptás una sadhana, una práctica que empezás como a generar un proceso gradual, como de estar en forma, como ejercitar así el Totalmente, es lo músculo, que así hablo con mis de, consultantes siempre, y le pongo la palabra disciplina, por más que suena súper fuerte la palabra claro, disciplina, por el contexto en el que no vivimos la mayoría. Y siempre digo, yo era de las personas menos disciplinadas que había. De hecho, ni siquiera tenía esto de despertarme temprano para ir al colegio, porque iba a la claro, tarde, ni siquiera iba a doble turno, iba a la tarde, tenía una vida dentro de todo, con lo que eran rutinas bastante desestructurada, entonces la disciplina la tuve que aprender de grande, pues no me quedó otra, por un tema de higiene, de cuidado energético, y veo que es algo fundamental y que lo tengo que seguir manteniendo. Y veo que es algo que la mayoría de las personas no hace, que bueno, a mis consultantes siempre se lo recomiendo. Vienen a una sesión, limpiamos, buenísimo. Pero si uno realmente quiere mejorar la calidad energética, quiere mejorar su vida, poder sostener ciertas situaciones y que las situaciones no te pasen por arriba y te den vuelta, sino poder sostenerlas, aprender y seguir adelante, lleva el tiempo que lleve, no siempre es fácil, pero es como que se acortan ciertos procesos de ciertos tiempos cuando uno ya tiene una disciplina, porque no cualquier cosa, si cualquier energía densa o lo que suceda viene y te voltea, sino que uno está más firme y puede aprender de eso y puede aprender también de qué hay que ajustar en el propio campo energético para poder sostener esas situaciones, pase lo que pase, sea lo que sea. tal cual. Bueno, en la sección desmintiendo mitos de la espiritualidad, está bueno esto de la disciplina. Es súper importante tener constancia con las cosas. Viste que está esa cosa de lo cuántico, lo cuántico. Bueno, no tiene que ser una fantasía ese concepto cuando la gente piensa que es como que todo se le va a dar en un segundo instantáneo. Algunas cosas requieren una constancia, Y requieren por eso caen las disciplina, manifestaciones repetición. también. A veces no llegamos, a veces manifestamos algo y así como lo manifestamos se disuelve, es como Claro, arena. claro, exacto. Y Es que en eso el tiene que ver con la léxico, carga energética que uno tiene, eso pasa mucho también con no poder materializar o con no poder sostener las materializaciones también, ¿no? Que es algo que se habla un claro, montón dentro de la claro, espiritualidad. sí. Bueno, esa es otra. Viste que también ahora todos quieren manifestar, ¿no? Y es muy loco que si lo ves desde el punto de vista de Oriente, del Dharma, primero te dicen, pero bueno, tené cuidado con los deseos, porque estás pidiendo cosas, primero hay que saber bien si lo que uno va a manifestar te conviene o no. Un ejemplo fácil de un auto, querés manifestar una Ferrari y te pones así, cabeza dura, que querés la Ferrari, y cuando la tenés, te puede tener un montón de problemas eso. ¿Y cómo la Te puede mantenés? salir ¿Lo tenés para cómo la mantenerla? mantenés, o atropellás a uno en la esquina, o pueden pasar mil cosas. Entonces, Ujú. como que hay que hilar fino con eso porque hay mucha manija en las redes que la gente dice, Obvio. yo te enseño a manifestar. Bueno, primero hay que Sí. uno saber bien qué es lo que uno necesita, lo que uno quiere y lo que uno necesita, y Sí, después la de claridad, ahí, porque si no te viene cualquier cosa después. Bueno, eso lo claro, vamos aprendiendo con las primeras manifestaciones, ¿no? Porque es todo práctica, va, por lo menos para mí fue mucha práctica. Las primeras técnicas las aprendí eh, con Reiki, con algunas cosas, y fue todo práctica, fue medio prueba y error, pero sí, esto de tener bien en claro lo que uno quiere, ¿no? Y no divagar tanto sí, con eso para dar instrucciones al universo bien específicas. tal cual, tal cual. Bueno, lo que pasa es que vos porque vos venís en un ritmo, vos venís en un camino y venís y lo compartís también así, ¿no? Como de, bueno, miren, vengo caminando así, me pasa esto y lo otro, pero por ahí Pero hay soy mucha consciente gente de que, que tarda lo que tarda también. El proceso muchas veces no se puede acelerar y es tener esa paciencia también y el entender el por qué.
Tardan las sí, cosas justamente hilado con esto de si uno las puede sostener o no. Hay cosas que no se dan porque uno no las va a poder sostener en ese momento, lo cual no significa abandonarlas por completo, sino esperar a que uno esté más armado energéticamente, como yo daba a veces el ejemplo de cuando quise poner mi primer lugar dedicado 100% a terapias. Bueno, eso me conllevaba casi un 100% de tiempo, de organización, de un alquiler, de cuidar el lugar, de un millón de cosas. Y cuando se dio, entendí por qué no se había dado antes. Porque yo antes no claro, estaba, el pagar las cuentas, un montón de cosas que tienen que ver con la 3D también. claro. Es un ejemplo muy básico, ¿no? Pero muy terrenal también. Es decir, wow, ahora entiendo por qué no se dio antes, porque sí, antes no estaba preparada para poder sostener todas las áreas que significaban tener mi propio lugar, de la forma también que yo lo quería hacer y no una cosa, sino más. Claro, tal cual. Y la densidad de la materia, y no Ujú, densidad en un aspecto peyorativo, negativo, sino ujú. como que literalmente la materia es una vibración donde estamos haciendo un entrenamiento de, bueno, a ver, uno se le Sí, ocurre algo pasamos de la así, materia a la materia. claro, cómo lo bajamos y Científicamente, lo bueno, pero sí mantenemos, con una connotación positiva. claro, claro, claro. De hecho, bueno, es una bendición poder estar teniendo una experiencia en la materia. Viste que a veces pasa que uno cuando las cosas no van bien, uno dice, upa, ¿cómo me tomaría el palo de acá? ¿Cómo me iría? Y cuando en La realidad, historia de bueno, toda mi vida siempre me quise tomar el palo desde chica. claro, Pero bueno, pero bueno, hay que nada, vine aprovechar, acá, es aceptar que vine acá y bueno, ya, claro, ya hay estamos que acá, aprovechar, estamos con el baile. hay que, claro, por eso ya está, hay que Ya aprovechar está, y es hay que manejar la aprovechar que, frustración también y aceptar que estamos en una realidad que no entendemos mucho, ni de dónde venimos, ni quiénes somos, ni un montón de cosas también. Yo qué sé. claro. No, no tenemos Bueno, tanta info que sí sería un poco importante tener para estar más claro. En realidad estamos todos un poco medio perdidos. Si bien hay mucha información y muchas canalizaciones, pero bueno, desde mi punto de vista es todo incomprobable. Es sí, todo claro. incomprobable y yo parto de esa base también. Sí, lo Por siente mi eso, corazón, yo qué sé, perfecto, pero yo qué sé, es medio incomprobable también. Todo, las percepciones también están muy por ahí intoxicadas, también claro, tenemos muchos filtros también. todo, las percepciones, los sentidos sensoriales, incluso la mente, cómo puede receptar o entender algo, Y ¿sí? aquí Y estamos en el además que proceso de también, aprender a manejar todo eso también. Somos sí, medio niños adolescentes, ¿no? Se dice que estamos saliendo de los bebés humanos, algunos medios adolescentes humanos, a la adultez, ¿no? De la raza humana. Y es un proceso así tal cual como lo tenemos cuando lo pasamos como humanos. Desde la niñez, la adolescencia, es todo tal cual, pero ya a nivel colectivo. es cierto, el colectivo está como en esa transición, ¿viste? Está Ujú, ya hace como ahí, bastante. sí, no sé si en una preadolescencia, por ahí, pero por eso también Depende, te das no todos cuenta que, estamos como en la misma, pero sí, algunos están ahí, otros ya sí, la tienen más clara, yo qué sé. por eso vos ves que los que manejan el establishment, los que manejan los más media, le hablan a la gente como Ujú. si fueran nenitos, ¿viste? Los que manejan la Sí, publicidad, los políticos, te pueden así, globitos, te hablan así, porque ellos sí, saben que el uno ve colectivo, publicidades y cosas y decís, o sea, sí, te sí, hablan como si tuviera 2 años. Pero bueno, mucha parte de la población está en esa también. claro, claro. Ujú. Bueno, es, Pero pa- es, va, es va parte orientado a de, su público. sí, es parte de la experiencia esta en la materia y a mí me parece que es súper valioso porque hay como que hay una ruta despejada porque se ha liberado toda la información, cosas que antes no estaban al alcance. El tema es que hay Entonces, demasiada información. sí, bueno, es como agarrar la línea fina de entender por dónde vas y es como que si te enfocas en tu camino es como que hay una autopista que le podés dar para adelante y sacarle mucho provecho a esta existencia. Por eso yo te decía que está bueno, hoy cuando arrancamos hablando de las prácticas, bueno, meditar, pero meditar no para estar así haciendo una pose, ya sea que medites en quietud o en movimiento, sino como para que
empieces a estar presente, como la presencia esté anclada en el cuerpo y se empieza a abrir toda otra Empieza a película. abrir y se van cayendo un montón de velos, pero eso, por eso es tan fuerte el despertar y el empezar con las prácticas, y muchas personas también lo abandonan, porque se van Sí, quitando velos y uno ve realmente muchas cosas como son y no son muy agradables. Vemos un claro, montón de oscuridades, vemos un montón de cosas que están pendientes a acomodar, vemos el desastre, el caos que hay en la mente. Por eso la mayoría no puede estar en silencio, ¿no? Que es algo que después te va como pasando, pero por eso mucha gente abandona las prácticas, porque claro, entra ahí y de repente ve que es todo un desastre, a la mayoría por lo menos nos ha pasado, y uno a veces se asusta un poco también, porque uno no está preparado para ver toda esa oscuridad que después se va a ir transformando y claro. liberando. Así que es un proceso complejo que yo entiendo que muchas personas no quieran transitar porque da miedo, pero bueno, y cada uno tenemos hasta cierto punto libre albedrío, así que cada uno puede decidir en qué estadio estar, no Sí, todos venimos a lo mismo ni a experimentar lo mismo. más incómodo es quedarse es como una especie de, esa que le dicen la zona de confort, en realidad es incómodo ese lugar. Es como que, claro, cuando estás expandiéndote un poco, ¿viste? Es muy cierto eso que decís, que a medida que se te van abriendo la visión, no hay que romantizar el proceso, es fuerte. Y después con el tiempo, porque además estás sensible, no es que vos perdés sensibilidad, por el contrario, empezás a percibir muchas más capas de las cosas, entonces, claro, es Y a mí fuerte, me pasó ¿viste? como ser sensible cuando empecé con las prácticas, tuvo su parte maravillosa porque me abrió un mundo nuevo y es como que empecé a ver el mundo con muchos más colores, pero a la vez entré en un proceso que sí fue bastante oscuro, que es esto que te decía antes, ¿no? De ver las propias oscuridades y todo lo que hay que transformar. Así que no es un proceso para nada Claro, fácil. Y también es lo que veo que al haber sido hipersensible desde que nací, yo hoy veo que la humanidad por el cambio frecuencial ya hace mucho tiempo se está volviendo hipersensible y no mm, está entendiendo qué está pasando y que sí, medio actuamos como guía, no para de alguna manera explicar que tiene que ver con el cambio planetario, con el cambio de frecuencia y que va acompañado de que nunca tuvimos tantas herramientas, tenemos un montón de herramientas para abordarlo, pero sí eso estoy viendo y está bueno cuando viene la consulta el explicarlo, si no es que te estás volviendo loco, sino que estás percibiendo un montón de cosas que antes no percibías y que es súper fuerte, porque estás percibiendo el campo energético de las personas, pensamientos, vas absorbiendo también esto de lo que es ser esponja, ¿sí? De claro, absorber pensamientos, 50% de pensamientos, emociones ni siquiera son nuestras, son cosas que vamos, sobre todo cuando estamos en piloto automático, vamos absorbiendo y está bueno como esto de transmitir ese conocimiento para que las personas sepan que es parte del proceso claro, también, pero estoy viendo sobre todo en los últimos años esto de la hipersensibilidad ya generalizada. Y bueno, y dar herramientas para que las personas puedan empezar a gestionarla y que de vuelta es un camino y es disciplina. sí, No lo veo de otra, no. Dediqué mi vida a buscar técnicas, no hay una impermeabilidad energética, pero entiendo que si la hubiera, no estarían todos los aprendizajes que estoy pasando acá en la Tierra. O sea, tiene su sentido, pero el ser sensible, el que nace súper sensible, tiene la fantasía de que va a encontrar una técnica que listo, te pones el escudo y ya está. Y la verdad es que los años me han enseñado que no hay atajos y que no claro, significa que haya personas que por ahí tienen formas, pero bueno, no es lo que nos tocó a algunos, que solo queda pasarla, ¿no? Y seguir adelante agarrándose de las herramientas, teniendo esto que siempre recomiendo de pilares básicos, de vuelta, puede ser yoga, ejercicio, baños de sal, reiki, diferentes cosas que uno hace semanalmente y diariamente que son como las patas de la mesa. Sabemos claro, que sin esas herramientas nuestra energía va a pique y eso me ayuda un montón.
también para empezar a identificar qué herramientas necesito, cuándo necesito cambiarlas, e ir midiendo todo el tiempo, no por ponerse paranoico ni ansioso, sino ir midiendo cómo está la energía también. No entrar en este modo de observador que me parece algo fundamental para no comernos tanto el personaje y no identificarnos tanto con la mente y con las emociones, que ahí es cuando no se genera la distorsión más grande, cuando nos perdemos completamente. Claro. Vos estás atendiendo ahora ahí, estás en Buenos Aires. ¿Estás Estoy en atendiendo ahí Buenos gente? Aires, estoy atendiendo presencial y estoy atendiendo a distancia, cursos, estoy empezando a hacer de a poquito, de una capacitación para reikistas el sábado, ahora el 1 tengo otra, pero también como muy tranqui, muy de a poco, ya he establecido mucho lo de sesiones a distancia por todo esto de mi vida nómade, pero nada, armando el consultorio, ya está armado, lo arranqué a los días que me mudé, y nada, y buscando también esto de qué es lo que transmito en las capacitaciones. Un lugar donde uno se sienta tranquilo para atender, que tenga las características energéticas, que por ejemplo para mí, como ven, es un lugar iluminado, que sea iluminado, que sea ventilado, en fin, yo necesito, si bien no estoy en el medio de la naturaleza, que me gusta mucho hacer las sesiones en la naturaleza, estando en medio de la ciudad, poder armar, ¿no? Como una burbuja y un lugar Claro. que tenga las características para poder atender y poder limpiar y que el ambiente no quede parasitado, que uno no quede parasitado, que es súper importante, pero bueno, eso uno lo va aprendiendo con el tiempo y parte de las capacitaciones es transmitir un poco de eso que uno no lo aprende en un manual, sino que lo aprende con los años, en el día a día y en las sesiones. Está bueno eso. Sabés que, bueno, vos estás como más abocada a eso. Está Yo me bueno que lo dedico cuentes, 100%, sí, claro. Está ya bueno que somos la 15 gente años, si vea, bien, sí, sí. que la gente vea todo ese trasfondo, de que el lugar lo preparás, de que hay todo un antes y un después. ¿Viste? Que no es Hay el que todo, este es el alguien tercer pega lugar y. que tengo, pero todos los materialicé y todos, cuando hice las técnicas de materialización, fue, no sé, que sea iluminado, que sea ventilado, que sea Claro, silencioso, que tenga cortinas, que el piso sea de tal color, pero detalles que son para mí importantes en la claro, materialización. Y este ya es el tercer lugar que tengo. Y después también, al estar nómade, he alquilado lugares para atender y todo, pero siempre hay mucho trabajo detrás y mucha dedicación, ¿no? Es el cariño que uno le pone al lugar, que es súper importante porque es con la energía. Si no, no da lo mismo atender en cualquier lugar. Por eso, muchas claro. etapas de mi vida, por ahí solo atendía online porque no encontraba y un lugar que tuviera las características que yo quiero, no era atender por atender, meterme en cualquier lugar porque yo sé cómo me afecta energéticamente y a la persona que va a venir también. Entonces yo creo que eso tiene que ser como súper cuidado y para mí es una suma de detalles. Claro. Bueno, Es eso una es suma de manifestación detalles. y eso es manifestación inconsciente, como que va en pos de algo que uno sabe lo que está haciendo, ¿viste? Por Total, esto que pero es hablamos lo digo, de. si no pensemos cualquier cosa, si yo pido, bueno, quiero un lugar para atender, puede aparecer cualquier Claro. cosa. O sea, y pierdo tiempo también, pierdo tiempo porque van a estar apareciendo oportunidades que no son las que quiero. Claro. Entonces, poder clarificarlo, poder usar las técnicas de visualización, que yo lo hago muy básico Mm, con los colores, porque estamos sí, acostumbrados, bueno, vos estás más en el palo del arte, cosa que yo no, pero a la mayoría, cuando somos niños, visualizamos, imaginamos, después de grandes el sistema nos corta, eso y el tema de la visualización me parece algo súper importante para la manifestación y bueno, yo lo hago en las sesiones con colores, con cosas básicas, que ya eso cuesta, pero es una preparación para después poder acompañar todo lo que es la manifestación con imágenes más vívidas. claro, claro. Y que ahí vamos Y tirando tips. En toda la charla, como ven, estamos tirando tips, consejitos, sí, sí, cositas que pueden ir anotando porque son como cosas como muy, es como un mix. Hay como cosas muy, muy variadas, pero que le pueden servir a personas que recién empiezan, porque por ahí ya están en el camino y siempre uno está aprendiendo. Sí. totalmente. Y además, hay personas que tienen por ahí la vocación, como vos, y hay otros y a muchos
y yo creo que a una gran mayoría en un momento también les toca, ¿viste? Yo, por ejemplo, he tenido periodos de atender personas, pero no porque yo me he puesto en ese, sino que a veces simplemente aparecen las personas y sabes que por karma hay que hacerlo. Es como que, así como en algún momento alguien te dio una mano y vos avanzaste, cuando vos avanzás también tenés que dar una mano. Entonces hay gente que tienen vocación de ser terapeutas y se enfocan y lo hacen. Y está Total. bueno claro, que las personas también sepan de que hay momentos en que incluso para avanzar te toca, aunque sea algo muy sencillo. Por eso está bueno todas estas cosas que comentás, que la gente las empiece a tener en cuenta, ¿viste? Que uno no va a hacer, a recibir una transmisión de Reiki para juntar como figuritas de títulos de cosas, sino que son herramientas que después las vas a usar, que se van a Hoy presentar las hablaba, por personas para ejemplo, con una de las usarlas. consultantes que vino y muchas personas se piensan que el hacer un curso de Reiki es para darle a otros. No, el curso de Reiki, en principio, así es como lo empecé yo y la mayoría, es para buscar sanación, para poder entrar en este mundo de autoconocimiento, el ayudarse a Claro, uno mismo y después, si de ahí uno ve resultados, ve cosas, quiere compartirlo con otros, lo va a decidir y lo va a hacer. Yo hice el curso creo que en 2010 y al poco tiempo, porque era mi misión de vida y era mi llamado, empecé a claro, atender a muy poquito tiempo. Pero sí entender que primero una formación de Reiki es para uno y porque hay que pasarla por uno, por el cuerpo y claro, dedicarle todo el tiempo que uno le tenga que dedicar a uno mismo hasta que se sienta de alguna manera, no en todo preparado, porque a veces los propios miedos y la mente, el auto boicot, hacen que uno nunca se sienta realmente preparado. Es un poco animarse más allá de los miedos, pero siempre hacer una formación de Reiki o de cualquier terapia similar, primero es para uno, para el automejoramiento, para el claro. conocimiento del campo energético, que es algo que no nos enseñan en el colegio por obvias razones, sí, pero que estaría buenísimo porque solucionaría un montón de cosas. Y esto de fortalecer, aprender a fortalecer el campo energético por el autoconocimiento de la energía, más allá que uno use como muletas la asistencia de Miguel o lo que sea, para mí son todas muletas, pero que ayudan a que uno se pueda sostener y poder conectar con el propio poder interior. Exacto. Bueno, está en las herramientas base y Ujú. obvio, como todas las herramientas, como todas, primero hay que incorporarlas bien uno, lo mismo con la Estoy en meditación. apuro, hoy en día hay un apuro, viste, de que todo tiene que ser Claro, ya, entonces la persona, doy el ejemplo de requista porque es lo que más estoy empapada con claro. ese tema, ¿no? Pero hacer el curso, listo, ir a atender, no pasar la experiencia por uno, y ahí hay mucha parasitación energética porque uno no sabe bien cómo manejar la energía, pero que eso también nos pasa en el día a día, yo siempre digo, en piloto automático, yendo en el bondi, caminando por la calle, estando en una situación random, estamos más abiertos a estar parasitados energéticamente, a ser parasitados energéticamente que en una sesión de Reiki, donde estás consciente y realmente lo haces con presencia, que es lo más importante y es lo que me enseñó los años y lo que más cuesta al principio, porque una Mm, sesión de Reiki es en silencio. Y mm, una vez, a mí porque ahora estamos hablando, ¿no? Y estoy hablando un montón, pero a mí me encanta estar en silencio, es algo que la mayoría del día estoy en silencio. Y es desde claro. esa presencia, y que lleva tiempo aprenderla, porque no es fácil, el poder transmitir la energía de Reiki. Pero eso lleva un proceso bastante largo muchas veces. A veces no hay personas, pero son casos específicos. Esos tiempos como que se van acortando. No, pero está esto de todo ya, hacer un curso para poder trabajar de requista o mezclarlo con otra cosa que yo ya Claro. doy, y listo. Entonces estamos salteando un paso gigante. Entonces, de vuelta, hay mucho miedo al poder parasitarse en una sesión dando energía, pero en realidad yo creo que estamos más expuestos de vuelta cuando estamos en piloto automático porque ahí se filtran un montón de cosas, no somos ni conscientes. Por eso la importancia de trabajar en nuestro campo energético y de conocerlo.
Y claro. a elevar nuestra frecuencia, porque ahí hay muchas cosas, muchas energías densas que van a pasar de largo, ni te van a dar bola, ni se van a querer acercar a tu campo energético, sea en forma de entidades, sea en forma de energía, ¿me entendés? Uno un poco se tiene que poner en esa, ¿no? De plantarse Claro. realmente, y que es algo muy terrenal y muy humano, que me acuerdo que me pasó en las parálisis de sueño. Yo antes tenía un montón de Oh, parálisis de sueño, que creo que la mayoría de los eh, humanos tuvo. Eh, y me acuerdo que un día, ay, pero porque yo ya estaba fortalecida energéticamente, y medio que me puse la gorra y fue, no, tipo, acá no entras. O sea, claro, ¿no? Porque se dice que claro. cuando uno está en ese estado, hay algún espíritu que quiere aprovechar y quiere entrar porque uno está fuera del cuerpo, ¿no? Claro, Entonces uno como en esos segundos que dura, que son eternos, ¿no? En realidad, para uno, que dura la parálisis del sueño, que no dura mucho, pero uno siente en ese momento que dura un montón, ahí es cuando uno se tiene que poner firme. Y para eso sí, sirven todas las técnicas y todas las prácticas. Para esos momentos específicos donde uno tiene que actuar, poder actuar con firmeza. Y me acuerdo que fue así, tal cual, tipo, acá no entrás, saqué cagando esa entidad y después no se volvieron a acercar. Pero bueno, llevó un tiempo, un proceso muy largo, yo poder pararme en esa fortaleza energética y no claro. permitir que esto me saque mi paz. O con uno, no sé, otro ejemplo muy terrenal, uno tiene pesadillas fuertes y después le da miedo volverse a dormir, ¿no? Porque queda con miedo. Bueno, eso con la práctica, con las técnicas, incluso usando las técnicas luego de ese suceso, como sería Karuna Reiki, uno puede lograr ir equilibrando esas cosas. Pero son cosas muy del día a día, muy mundanas, que le tenemos que dar bastante bola. No, y no dejarlas pasar porque hay muchas cosas como esto que se han naturalizado. Y no es algo natural estar trastornado todo el tiempo, en especial cuando estás durmiendo. No, y estás Claro. descansando, que es un momento de descanso, pero bueno, es dejar de naturalizar un montón de cosas, ¿no? Como la enfermedad, como hablaba ayer con un conocido, esto de enfermarse todo el tiempo, tener gripe estacional no es normal, No, no es normal. claro. Entonces, yo qué sé, El es eso. estado, el estado normal del humano es la salud. Ujú, E incluso, bueno, también pues, sentir plenitud, porque salud se puede considerar como no estar enfermo, pero además total, también el ya la aspirar a plenitud es estar, otra cosa. claro, estar expandido, Y sentir la que liviandad funciona de bien. dejar de sentir tanta pesadez todo el tiempo, que es lo que veo que se van así después de una sesión de Reiki, ¿no? Porque Claro, sacamos un par de kilos de energía densa, que se siente un claro. montón en la sesión, pero yo bostezo un montón, y todo y se súper siente, y las personas se van con un brillo en los ojos. Por ahí llegaron Claro, llorando y se van con una sonrisa, se van con liviandad, se van con el claro, cuerpo súper relajado, que lo sienten pesado, pero en realidad está relajado. Y yo les transmito que en realidad ese es el estado, aunque parezca re loco, ese es el estado natural del ser humano, porque Reiki no da nada que no tengamos, sino que permite que claro, nuestra propia energía comience a fluir de una manera más normal. No hay que se equilibre el exceso, equilibre exceso, falta de energía que haya. No, entonces yo lo veo muy en el día a día con las personas cuando se van de la sesión. Y esto, transmitir eso, que eso sí es más normal y no lo que estamos acostumbrados. sí, totalmente, totalmente. Eh, bueno, sí, las prácticas base. ¿Qué más? A ver, ¿qué más podríamos encuadrar en eso? Bueno, en el contexto cultural en el que estamos, bueno, vos lo sabés muy bien, ya lo has transitado, yo también, pero los que nunca han hecho algún proceso de detox también Mm. ayuda un montón, ¿viste? Detox Es una antes y físico, un después. El cuerpo no vuelve a ser el mismo por más que claro, hagas un detox de un par de días o hagas claro, una, bueno, yo ayuno de agua, llegué solo a 10 días, pero he visto a personas ayunar 40 días, he visto también como esos procesos, pero el cuerpo no vuelve a ser el mismo, primero porque hay toxinas que ya se eliminan, por más que después uno junte eh, otras, hay cosas que se desprograman, ¿no? Más allá de lo físico. sí, sí, Emociones y diferentes cosas, y hoy en día hay mucho.
para poder desintoxicar, pero bueno, no todo el mundo se hace el tiempo, por ahí hasta que es demasiado tarde, ¿no? Podemos ver en muchos centros de ayunos o de detox que llegan personas que ya están medio en las últimas, ¿no? Porque se fue Claro. arrastrando, así como vienen las sesiones de limpieza con puntos de saturación, prácticamente llegando a los puntos de saturación, Claro. ¿no? Pero es por lo menos una vez por año está bueno poder hacer un detox y si no, de última, una vez en la vida. Sí. Y a veces no, Sí, obviamente no es fácil porque es algo nuevo, hay personas que lo redisfrutan, hay personas que no, porque tapamos muchas emociones con comida y todo, pero creo que es una experiencia que es muy importante vivirla para ser conscientes de esto, sí, de lo que tiene que ver totalmente. con el agua, con la comida, de que si tenemos que estar en una situación de supervivencia por la razón que sea, sabemos que si no comemos un día no nos vamos a morir, porque ya hicimos Claro. ayunos y sabemos cómo funciona el cuerpo y ese miedo se pierde. Y yo creo que esto del detox y los ayunos tiene que ver con una preparación para cosas futuras que puedan pasar también, ¿no? Totalmente. Porque Y tenemos además, este registro. claro, claro. Y además como que uno de los primeros obstáculos que aparece con eso, igual que con la meditación, es que uno puede tener una idea de que si es algo aburrido, ¿viste? Decir como, oh, me voy a poner a... Cuando en realidad, en el momento que lo empezás a experimentar, está buenísimo, porque empezás a... Después que pasás un umbral de Sí, desintoxicación, empezás a sentir el efecto, se siente súper bien, eh, y hay muchísimas cosas para hacer, pero muchísimas, ¿eh? Yo estuve sí, ahí en lo de, en Las Rosas, ¿viste? En lo de Néstor Palmetti. Esto lo sí. cuento así cada tanto porque está bueno, ¿viste? Saberlo. Ese lugar todavía está ahí. Y Sí. estuve vegano, estuve crudívoro, después estuve Sí, pránico. yo estuve no en el centro haciendo eso, pero tuve etapas de mi vida de pasar por todos los tipos de alimentación. Claro, para que el cuerpo tenga el registro, se siente súper bien. Total, Y después, que incluso por ahí total. volvés a comer lo que fuere, pero ya tenés un registro y sos más Sí. consciente de los efectos que hacen las distintas cosas en el cuerpo, ¿no? Bueno, y me pasó con Marcia, creo que era, ¿qué hicimos? Era un retiro de 7 días. Hicimos 2 días de ayuno seco, 2 días de ayuno de agua y después de jugos diluidos. Mm, mm, Y yo me acuerdo que estaba el sexto día y estaba haciendo yoga. Estaba ahí en el claro, solcito haciendo yoga y me sentía re bien. Obviamente los primeros días estaba más claro. débil, con el emocional, con que tenía la valija y me quería ir, pues yo encima soy súper impulsiva. Y me estuve por ir, tipo al cuarto día, diga, no, es too much, porque bueno, se mueven muchas emociones que uno no está tapando y eso Claro, es fuerte, en especial si uno es sensible, pero al final me quedé. Eso fue como un logro también para mí. Pero era eso, los primeros días por ahí más denso, y después me sentía como súper energizada y todo, y está buenísimo. Y vinimos a experimentar también, entonces perderle el miedo, y es algo que ahora está como, nada, es como súper claro, más conocido que hace unos años, y es bastante accesible. El tema es hacerse el tiempo. Sí he visto mucha gente que en vez de tomarse vacaciones, se iba al centro de ayuno. Y esas eran sus vacaciones, que me pareció súper loco también, porque no soy muy fanática de las desintoxicaciones y todo. Y yo decía, es una locura que la persona en vez de irse a una playa se vaya a un centro de desintoxicación, por más que no tuviera problemas por ahí de salud graves o con las drogas o con lo que sea. Me parecía como súper loco, pero bueno, eso es también conectar con la inteligencia superior y es bueno, no necesito estar tirado en la playa, necesito meterme en un proceso profundo para limpiar y soltar algo. Entonces, claro, bueno, cada uno va con diferentes intenciones o a veces simplemente para ver qué pasa, para ver si algo mejora, ¿no? Porque claro. siempre hay muchas expectativas, a veces sí se mejora mucho, a veces no tanto, pero el registro no te lo saca nadie, es un antes y un después en el registro del cuerpo. Así que y el cambio de Totalmente, mentalidad, claramente. totalmente. Y es una de las prácticas base para el cuerpo físico. Viste que hablábamos de plano mental con la meditación, Sí, en la energía con el Reiki, bueno, el detox es parte del físico. Y además, así como hay muchas maneras de meditar,
o hay muchas maneras de entender cómo mover la energía, hay muchas maneras de hacer detox, hay un montón, hay una para cada configuración, hay de todo, ¿viste? Y mira, con esto que vos decías que al principio uno se quiere tomar el palo, en la meditación pasa lo mismo, cualquiera que haya ido a un vipassana, los primeros 3 días Es te que dicen eso te tratá decía, de uno ve no. un desastre que hay adentro y dice, wow, cuánta Claro, destrucción. Pero acá, por favor, lo- me con pasó todos en los cuerpos. el Vipassana en Río de Janeiro hace muchos años y yo me re quería tomar el palo. Digo, ya, ojo, me encantaba, te despertaban tipo 4, 4:30, tenías meditación, después desayuno. Además estaba en Brasil y había papayas, había cosas de Claro, bananas, había comida riquísima, porque te alimentás muy bien, por lo menos en ese, porque era uno de los mejores centros. Por ahí hay otros centros que son un poco más precarios porque es todo también con con voluntariado, ¿no? Por donaciones, contrato claro. comprado, personas que van a hacer voluntariado. Todo el que quiera hacer una meditación y no sepa por dónde empezar, Vipassana está Eso está en todo el buenísimo, sí. mundo. Está en todo el Mm, mundo. En Argentina creo que hay 3, pero está en todo el mundo. Yo el de Río de mm, Janeiro, la verdad es que lo súper recomiendo. Si bien no está en el mar, está en las montañas. Nada, esa naturaleza, la verdad es que es preciosa. El tema, sí, es que, por lo menos para empezar, son 10 días. Viste que después que haces los 10 días, tenés 3 días si querés ir. Y no todo el mundo se permite esto de decir, bueno, me claro, tomo 10 días para ir a meditar. Entonces por ahí hay retiros más express, que está bueno, siempre cortar está bueno, pero no es lo mismo que sumergirte en un retiro de silencio de 10 días. Yo cuando lo hice la tecnología no estaba tan implantada como ahora, entonces era por ahí un poco más fácil estar sin celular y eso, que fue más o claro, menos en 2011. Pero yo creo que hoy es un poco más desafiante por la adicción que hay al celu, a la mm, tecnología, al multitasking y todo, y sí, sí, es más complejo, pero bueno, que cada uno busque, pero que sepa que el Vipassana es gratis. Después uno puede dar sí, plata, donaciones o lo que sea, o después hacer voluntariado con las personas que llegan, pero que es una buena oportunidad para hacerlo y que bueno, no hace falta dinero de por medio. Porque mismo claro. creo que Y acá en Argentina, en Córdoba y en Bransen, o sea, no hay mucha sí, excusa, pero sí es un proceso, es súper interesante igual, de estar meditando y todo, pero es un proceso bastante intenso. sí, claro. Lo que tiene específico eso ahí que te generan el contexto de que medites 13 horas por día, que uno Sí, en la casa no lo puede hacer. En la casa te colgás no, y meditas 2, 3 horas y después ya, no está todo y ahí armado, ahí te generan ya el está contexto para que estructurado te también, a esta enfoques. hora se come, no que se Claro, claro, desayunaba después de meditar, ¿no? Y bastante temprano, y se cena temprano también, para ya estar más livianito a la hora de dormir, para estar preparado para que a las 4:30 te despierten. Pero claro. bueno, son todas experiencias y creo que las personas están por este cambio vibracional abriendo porque hay muchas experiencias hoy en día, ¿no? En esta última década realmente se llenó de propuestas y también pasa que al haber tantas propuestas uno no se termina de animar o decidir, ¿no? A dónde ir y qué hacer y eso queda en la inacción, ¿no? Es como que uno queda medio congelado. Así que nada, hay que animarse y experimentar. Y bueno, y si uno ve que está ahí, que no lo puede sostener, saber que se puede venir, o sea, no pasa absolutamente nada. Es como darse Totalmente. ese permiso también. Obviamente uno empieza algo, olvidar es completarlo, pero a veces los Claro. procesos emocionales son muy fuertes. Yo qué sé. A veces hay Sí, personas que van porque están con un duelo y a veces es muy fuerte el transitar un duelo justo en el retiro. A veces hay que esperar un poco más de tiempo. Por ahí para otra persona, al contrario, es súper sanador poder meterse en esa burbuja para atravesar un duelo, ¿no? Entonces no todo es para todos y en el mismo tiempo. Hay que aprovechar que hay muchas totalmente, herramientas e ir buscando, llevándolas a cabo. totalmente. Y bueno, igual, bueno, ahí lo que se transmite es más como el formato del sutra. Y también vale mencionar ahora esto que estamos hablando de meditación, está bueno mencionar también la contemplación, que es como un aspecto
es como, sí, es como un aspecto que no está muy difundido, pero es importante, que es meditar contemplando, ¿sí? Con los ojos abiertos, pero tenés que estar en presencia, no estar Eso así lo hago como mucho. colgado. Eso lo puedo hacer no sentada, estática, fue una de las primeras técnicas que hice, pero lo hago caminando, que le digo Mm, la caminata mindfulness. claro, Y es claro, esto de ir atención pleno, caminando en claro. presencia, sintiendo cada paso, llevando un ritmo y empezar a estar consciente de la respiración mientras vas caminando. Y los colores se empiezan a ver más vívidos. Uno empieza, Claro, obviamente sí, intento hacerlo, no sé si voy a los bosques de Palermo, una plaza, un lugar más verde, si bien se puede hacer en cualquier contexto, nada, esto de la contemplación, yo lo puedo practicar desde esa manera y me ayuda mucho a conectar y a conectar mucho con el cuerpo, sobre todo cuando uno hace muchas prácticas espirituales, energéticas. Esto de la importancia también que intento transmitir es la conexión con el cuerpo, que es súper claro. importante, porque antes era, bueno, irse a los chakras superiores y ya, pero faltaba toda una base. Hay Entonces que, claro, pasaban muchísimas cosas, la gente se le iba a la cabeza, empezaba a haber casos de esquizofrenia, pasaban un montón de cosas, ataques de claro, entidades, millones de cosas que le pasan a muchísima gente que por ahí recién empieza con las prácticas, pero con el tiempo uno va aprendiendo, ¿no? Que está todo conectado y que empezamos a expandir esto, pero hay que acompañarlos con todo lo que son los chakras inferiores también, ¿no? Para tener esa base claro. y ahí realmente uno es canal de información y de energía. Pero bueno, eso por lo menos a mí me llevó un tiempo, sobre todo porque era una persona que no hacía ejercicio, no le gustaba la actividad física y que para mí hoy es importante y es una de las patas de mi mesa por un tema de descargar ansiedad, descargar energía residual que voy acumulando. Para mí yo lo tomo y lo hago con esa intención también de no solo cuidar mi cuerpo físico, sino que por medio del ejercicio y de hacer una actividad que a mí me gusta, estoy fortaleciendo mi campo energético. Sigue haciendo todo a la vez, estoy descargando, estoy en conciencia porque estoy recibiendo instrucciones. Entonces, durante estos 45 minutos, realmente mi mente no está en lo que tengo que hacer después, mañana, en tal problema. Mi mente está ahí, Claro. por eso lo tomo también como una meditación activa. Entonces, quien hace ejercicio, que sepa que uno le puede poner esa conciencia y transformar esa simple práctica que por ahí uno haría solo para el cuerpo físico, para todo. Y creo que sobre todo hoy, que es Totalmente. lo que más está viendo problemas con el tema de la salud mental. Sí, para poder Sí, bajar los niveles de saturación, ¿no? Y que uno no explote. Y de vuelta, es una de las patas de mi mesa. Hay que tener varias. Siempre digo a las alumnas, cajita sí, de herramientas. La cajita de herramientas, ¿no? Lo pongo de una manera muy simple, pero esa cajita de herramientas que vas sacando, vas poniendo herramientas, vas viendo que te sirve y que son fundamentales para evitar los picos de saturación y mantener la energía. Entonces, cualquier cosa que esté pasando en el exterior, ya a nivel colectivo, lo que sea, uno lo puede sostener de esa manera, pero es con una práctica constante. Sí, por ahí hay personas que no les cueste tanto, pero para el común, no de los que estamos acá encarnados, sobre todo si tenemos mucha sensibilidad, es esto de ser disciplinado, tener constancia eh, y también de vuelta ir cambiando de técnicas porque uno también genera apego, ¿no? La zona de confort también están ciertas técnicas que por ahí ya no nos sí, dan tanto resultado, pero ya nos acostumbramos y no salimos de esta. Y ahí quedamos, ¿no? Como a medio camino. Así que eso es súper, súper importante y es total, lo que más me preguntan, ¿no? ¿Por dónde empezar? ¿Qué hacer? Y es eso. Para mí Reiki o cualquier técnica similar, porque a veces también cuando recomiendo y hacer los cursos también, que tampoco estoy todo el tiempo ofreciendo cursos o cada vez que vienen, por ahí si veo que una persona viene bastante, te recomiendo, estaría bueno que te hagas un curso para poder acompañar las sesiones y eso, pero puede ser cualquier técnica similar que vibre, sí, pero que ayude realmente a tener esta conciencia del campo energético, que es algo que no tenemos y que es fundamental. En estos tiempos sí lo va a seguir siendo. Si le empezara a claro, leer más la energía, no porque le puedas leer la mente a otra persona, ¿no? Que es algo que se podría desarrollar, pero por ejemplo, a mí tampoco me interesaría, o el tema de la vivencia, ¿no? A veces a mí me pasa, digo, ay, me encantaría
ser vidente, y después digo, no, en realidad no me encantaría ser vidente. Wow. Primero porque hay muchas líneas de tiempo y hay muchos futuribles, así que a mí Sí, la evidencia queda un poco atrás. Pero digo, ¿qué pasa saber todo lo que va a pasar? Se pierde un poco el sentido de todo y es una gran responsabilidad si tuviera, no sé, consultantes que quieren una sesión de evidencia. La verdad que no, me parece súper jugado, me parece una responsabilidad enorme, que realmente no lo haría. Así que yo creo que con los dones que he desarrollado estoy, si me voy a desarrollar más, creo que estoy bien porque es lo que puedo sostener también. sí, totalmente. Bueno, el Buda Sakyamuni decía que el estado natural del ojo es la clarividencia, el estado natural del oído es la clariaudiencia y así. A medida que los sentidos van evolucionando, es como que naturalmente se conectan con la dimensión. Y es lo que va a seguir Eh, pasando. Vamos como hacia sí, eso. O sea, cada vez va a ser como mucho más expansivo y se va a sentir más. Por eso es tan importante el seguir aprovechando estos tiempos de preparación, porque seguimos en tiempos de claro, preparación, ¿no? Porque va como de vuelta, no para meter miedo ni nada, va a seguir subiendo la intensidad. Entonces, bueno, estamos sí, todavía a tiempo de, si bien ya lo estamos sintiendo hace un montón, ¿no? Decir, bueno, va a seguir subiendo la intensidad, y listo, voy a seguir trabajando en mí y en mis técnicas y si es mi misión también acompañando y ayudando en la medida que pueda también. sí, Saber cuándo cortar, saber totalmente. cuándo uno no puede. A veces no se puede. A veces uno tiene que cortar para dedicarse de lleno a la propia sanación y cosas que uno Claro. tiene que acomodar y bueno, y después seguir. Y eso es algo que a veces pasa con los terapeutas que no lo hacen, no paran y se terminan desgastando, porque no supieron Tal dónde cual. parar, porque hay tiempos, porque no somos máquinas. No somos máquinas de Bueno, hacer reiki, ¿no? no, claro. Bueno, el factor también el volumen bioenergético en el cuerpo, viste que estábamos hablando de esto de el detox es como un preliminar, porque después empezás a hacer ejercicio, ¿no? Ya sean Ujú. cosas suaves como Qigong, Tai Chi, o algo un poco más fuerte, o Hatha, o Bikram, o Yantra, lo que sea, ¿no? Pero también es importante conocer la cuestión del Kundalini, que también hay como mucha desinformación con eso, que cuando se activa eso en la base, en el jara, hay un maestro que se llama Mantak Chia, que está vivo todavía, que Ujú. el tipo lo transmite así, es un taoísta de esos como de, así de cepa, ¿viste? Y él lo explica también muy bien que cuando uno activa ese triángulo, ¿sí? Entre el jara, la parte de atrás y el perineo, Sí, cuando se y lo activa ese trabajábamos triángulo de mucho, fuego, yo hacía profesorado de yoga, lo trabajábamos mucho en Kundalini Tantra Rojo. Todas esas claro, zonas, cuando hacíamos móviles claro, de triángulos, hacíamos el Shiva Shakti claro. y todo Eh, eso. Es importante saber que esa energía que empieza a subir por la espalda, también hay que bajarla, hay que generar un circuito. Por eso hay mucha Mm, gente que por ejemplo, hacen Kumbhaka, ¿no? Kumbhaka es la respiración donde acumulás prana en el jara. Luego hacen respiración de fuego y la suben. Y si eso lo dejás acá arriba, se queman los fusibles. Por eso hay gente que después tiene brotes y cosas. Una vez que la ujú. subís la energía, hay que bajarla, ¿sí? Y se genera lo que la órbita microcósmica, el circuito. Entonces, eso regula después también la energía en el cuerpo. Y en lo que ves así en las redes que te hablan de Kundalini, o aparece gente así bailando o haciendo cosas, pero es importante entender que es una cuestión biológica natural y que tiene que generarse un equilibrio en eso. Porque si uno Y por solamente la sube y ejemplo, la en deja el arriba, Kundalini que hacíamos muchos movimientos circulares con la parte baja, hacíamos muchos claro, mudras, muchos movimientos de brazos, ¿no? Como que incluíamos todo el cuerpo, con canto de mantras también. Y cuando claro. llegaba al último canto de mantras, claro, la expansión una vez me acuerdo que sentía que me despegaba del piso, fue la única vez que me pasó. Era súper fuerte, que me tuve que agarrar, abrir los ojos y dije, ¿qué carajo? Pero está buenísimo y me acuerdo que ahí me ayudó. O sea que hay muchas técnicas para activar la Kundalini, pero esta práctica la verdad es que me gustaba mucho porque sentía como que era como bastante uniforme, como que se iba trabajando todo, la parte terrenal, la parte más espiritual con el tema de los mantras, ¿no? Y Claro, se iba moviendo ahí la energía. Había mucho de estar de pie, de estar en conexión con claro, las plantas de los pies
conocíamos ciertos movimientos y estaba buenísimo. Claro. Y eso, una vez que lo entendés cómo funciona el sistema, está bueno, más allá de los contextos culturales o las palabras raras. Lo mismo con el mantra. El mantra básicamente es trabajar con el sonido. Viste hoy que hablábamos, los tibetanos dicen Om Ahum, Sí, que es mente, energía y cuerpo. Es todo lo que estábamos mencionando, las prácticas del cuerpo mental, las prácticas de la sí. energía, que tienen que ver con el Reiki, con mover la energía, y las prácticas del cuerpo, que tienen que ver con el detox, con mover el físico. Bueno, eso es un mantra, por ejemplo. Om Ahum, están las Sí, sílabas semilla, que son como sonidos básicos, el Om, la A, el Shri, y después los mantras varían según el contexto cultural. No es lo mismo un sí, mantra en India, en sánscrito, que otro en Irving, que otro, sí. ¿viste? A mí Pero es las de sánscrito básicamente, me encantaban, encima la escuela teníamos una movida shivaita, así que eran como mm, bastante, eran claro, bastante potentes, ahí se movía mucho Shiva, mucho Shakti, ¿viste? Y se removía todo eso y yo conectaba mucho con todo lo que era el sánscrito. Por ahí mismo en mm, las sesiones de Reiki hago alguna entonación de mantras, o los que tienen que ver con los chakras, el Ram Yam Hamom. ¿Viste? Hay claro, muchas formas de usar mantras, estos eran más cantados con Shenbe, y la verdad que estaba bueno esto de que era algo grupal, y de la liberación emocional también que trajo el tema de los mantras. claro, claro. Que yo creo que estaba muy Además, acompañado con, porque era un profesorado de yoga, donde, bueno, si uno después quería, daba clases, y yo me acuerdo en ese momento, era súper tímida, me costaba muchísimo hablar en público, no me hubiera imaginado nunca yo dar una clase para muchas personas, ni siquiera para una, y claro, el canto de mantras liberaba mucho lo emocional, que liberaba mucho el chakra de la garganta. claro, Entonces, esto yo creo que era parte de la preparación para ser maestro de yoga también. Entonces, de repente, igual uno se da cuenta que hay cosas que uno ya hizo en otras vidas que las está haciendo en esta, porque me acuerdo que cuando di las primeras clases era como algo súper fluido. Es como si yo ya lo vi, y le pasa a muchas personas en muchas cosas también, era como algo que ya había hecho antes. claro, Me acuerdo que las primeras clases me iba con un machetito con las posturas que quería hacer y después empezaba la clase y era fluir, era ya está, ir claro, fluyendo. claro. Y nada, esto para completar un poco el tema de los mantras, da una liberación emocional muy grande, que está buenísimo. Está buenísima, es importante y que tiene que ver con la expresión, de poder expresarnos también sin tantas interferencias y de una manera más saludable también, el poder darle sonido, exteriorizar. A veces cuando empezamos las sesiones de Reiki, lo que hago son 3 exhalaciones de descarga, donde inhalamos por nariz y hacemos una buena exhalación por boca, como salga, con sonidos, como sea. Y a la gente tiene tan cerrado esto que ni siquiera puede hacer un sonido, no sale nada, no sale nada, nada. Es como que ni siquiera sale la exhalación, y eso es parte también Mm, de trabajar con la respiración y tener la sí, respiración como un método de limpieza energética, un método de energización. Esto de poder inhalar energía fresca, de poner intención para descargar energía residual, cuando estamos en algún momento, no sé, muy puntual, estresante, que uno no se puede poner a hacer mil prácticas, saber que uno puede volver a una técnica tan sencilla como la respiración consciente y ahí ya empezar a liberar energía parasitaria que por ahí se está empezando a pegar o despegar según una situación que acaba de vivir, ¿no? O mismo un dolor o en un ataque de ansiedad, ¿no? Que es lo más común, lamentablemente hoy en día, que igual tiene que ver con el cambio frecuencial y energía que no estamos pudiendo sostener que está viniendo. Pero saber que con la respiración uno puede hacer un trabajo gigante y que se puede sí, partir de esa base y que nada, yo lo aprendí en la escuela de yoga, pero que hay hoy en día en YouTube y todo hay un montón de prácticas para hacer y que me acuerdo que nada, eran prácticas que yo hacía en el colectivo, caminando, la respiración abdominal, la respiración completa, ¿no? Empezar a modificar la respiración y que uno lo puede hacer en cualquier contexto y con la práctica continua uno ya después va modificando porque es volver a la respiración en realidad que teníamos cuando éramos bebés, ¿no? Es claro, volver
a eso también, y me parece algo excelente, pero que lleva una práctica continua, ¿no? Y que ayuda a gestionar mucho mejor lo que son las emociones. Por ejemplo, hoy en día, para poder respirar por nariz, solamente mucha gente usa una cinta en la boca. Está muy de moda eso. Para ronquidos, para respirar solo por nariz y no respirar por boca. Claro, Cuando haces una práctica de yoga constante con respiración, no necesitas ninguna cinta en la boca. Ya sale naturalmente. Eso me he dado cuenta. Pero bueno, con muchos años, a mí me llevó, ¿no? Por ahí a otra persona le lleva menos. Pero me sorprendí mucho de eso. Es tipo, no respiro. Obviamente que hay respiraciones por boca específicas que sí están buenas porque tienen beneficios energéticos. Pero nada, la importancia como base, si se quieren llevar una herramienta al día de hoy, empiezan a investigar e indagar en la respiración, que hay muchísimo sí, pranayamas, lo que sí. sea, pero que todo lo que sea respiración consciente, que empiecen a ser autodidactas. En las prácticas que tengo grabadas, que tengo prácticas desde el 2020, porque los vivos empezaron en realidad por la cuarentena, hay un montón de prácticas con ejercicios de respiración, además de las prácticas de Reiki, que yo las uno, porque no muchas escuelas de Reiki enseñan respiración, y es algo súper importante, sobre todo por el Jara, así que nada, eso. Tal cual. Y la respiración es como el hilo conductor entre los cuerpos, ¿viste? La Sí, respiración te puede llevar a muchos estados de conciencia distintos. eh, es clave. Bueno, viste que fueron como saliendo todas las cosas. Algo que quería también traer, que estábamos también como con el sonido antes de llegar a la respiración, ujú, algunos mantras son pranayamas también. Porque, por ejemplo, cuando trabajas con la sílaba semilla, vos haces el OM, estás con la vibración. El OM vibra acá arriba. Por eso el ujú, OM tiene que ver con cristalizar, con materializar. La A vibra acá, el HUM vibra en el jara. Pero cuando haces un mantra que es tipo una canción, si te fijas, tiene pausas, tiene ritmos, entonces en ese contexto estás como inhalando y exhalando ujú. en un ritmo. Por eso la mayoría de los mantras cantados son pranayamas. De hecho, el pranayama significa yana es camino, entonces el camino del prana. Hay gente que lo toma como un camino de vida, porque puedes estar toda la vida experimentando con las respiraciones. Hay muchísimo Hay para hacer. muchísimas. Yo hoy en día estoy buscando, todavía no encontré nada que me vuelva a llamar. He probado varias técnicas de respiración. eh, Ahora no me sale el nombre. Bueno, he probado respiración holotrópica, que igual me pareció muy fuerte para como soy yo. El rebirthing. Después, Reversing, también me pareció súper fuerte lo que Sí. lloré en estas sesiones. Ay, por favor, no esperaba llorar tanto. Es Pero se increíble, libera mucho, ¿no? se mueve, hay mucho, pero ya hace unos años que estoy buscando como alguna técnica, ¿no? Nueva, pero todavía no he encontrado, así que seguiré Sí. en la búsqueda porque es un Eh, tema que me interesa mucho y que nada, que lo he estudiado mucho y que es súper importante para la gestión de todo, de la energía, de las emociones, de sí, la mente, ¿no? De ver el ritmo de la respiración, la cantidad de pensamientos que hay por segundo y saber que se pueden regular por medio de una respiración más pausada. sí, No, total. hay mucho ahí, así que de vuelta, llévense esta info de investigar técnicas de respiración para empezar por algo. Sí. Incluso para que tengamos una idea de la relevancia de las cosas, podemos estar, por ejemplo, sin comer días, semanas. Hay gente que no come de por vida, viste que hay yogis que no comen. Ah, es con Podemos, pránica. claro, podemos estar sin tomar agua, eh, también semanas, pero sin respirar no podemos estar mucho tiempo. No, O sea, sin respirar puedes estar un ratito, ponele, si te entrenás. Entonces ahí se si ve te también la entrenas sí, un importancia, ratito. claro, ¿viste? Claro. Por eso la respiración está como entre las cosas también esenciales. Bueno, a Son ver, entonces estuvimos viendo meditación, eh, Reiki, para lo que es el trabajo con la energía, detox, ejercicio. Ujú. ejercicio, Hay un montón de cosas. Cuando me preguntan qué un montón de hago, cosas. bueno, ahí tienen, y Todo son eso. cosas como que están re accesibles. No están muy lejos, no hay que irse a ningún lado muy lejos. Muchas No, ni siquiera necesitan una inversión de dinero, pero sí claro, ponerse y claro. hacerlo.
y mantenerlo por un tiempo, ¿no? Como Sí, no abandonarlo, realmente dedicarle el tiempo para poder ver los resultados. tal cual, tal También, cual. ¿no? Que es lo que suele pasar con la mayoría de las técnicas. Mira, con el yoga del sueño, que es una práctica que se hace antes de ir a dormir para estar presente en los sueños, para poder tomar decisiones, para acordarte de dónde estás, qué haces en los sueños. Sí, Si lo haces un día no pasa nada, por lo menos tenés que, por lo menos una semana, es una práctica muy sencilla que haces antes de ir a dormir y yo te aseguro que una semana haciéndolo, la constancia es súper importante, sí, funciona al 100%, pero hay que darle el, tiempo. claro, lo que más cuesta es eso a veces en las prácticas, la constancia, la perseverancia. Una vez que agarrás ritmo, después vas solo. Es que después uno también ya muchas cosas las transforma en un Mm, hábito, no ya son parte de la vida. Y como siempre digo, no son cosas que hacemos cuando tenemos tiempo. Nos hacemos el tiempo para hacerlas porque están en el top de prioridades. Por más totalmente. actividades que tengas, responsabilidades, en especial si uno tiene hijos, bueno, el cuidado energético que a veces me pasa mucho, no de que atiendo niños y todo. El cuidado energético primero tiene que venir de los padres, porque Claro, la mayoría de las cosas a los niños les afecta un montón y porque yo lo viví también cuando era chica. Entonces el cuidado de la casa, de la armonía, de la energía que hay en el lugar para ayudarlos, yo creo que es lo más importante. Si bien dicen que desde el 2000 vienen con una especie de sello de medio de impermeabilidad, no creo del todo esa información, ojalá que sí, espero que tengan una infancia un poco mejor que algunos, pero yo creo que igual no se tiene que descuidar. Por lo menos claro, hasta cierta edad, saber que la energía de madre y del hijo están conectadas y que hay una transferencia muy grande. Entonces el cuidar la propia energía y el cuidar la energía de la casa, del entorno, la limpieza energética, eso ya le da un 50% al claro. niño para que esté mejor. Después, bueno, pasa todo el tema de la escuela, que ya es un mundo aparte, no lo vamos a tocar pues no terminamos nunca, pero sí saber que creo que hay un 50% que sí se puede gestionar desde el propio cuidado del ambiente y de la casa, ¿no? Por uno y por los seres que tiene alrededor, ya sean niños, sean animales también. Los animales pobrecitos vinieron con una misión de acompañamiento muy, muy grande a Mm, nivel energético, los perros creo que más a nivel emocional. Así que de vuelta, cuando me escriben para darle Reiki en animales, hago la sesión, pero generalmente acompaño con hacerle Reiki a la persona principal con la que comparte el tiempo o con la que vive. claro, Y me indico que cuanto más cuide su energía y más cuide la energía de la casa y de las personas que vienen a la casa, y todo, mejor va a estar el animal porque se absorben sobre todo si no lo sacan a pasear seguido, si no tienen descarga a tierra, esto lo he visto en mis propios animales también, de cómo absorben enfermedades, ¿no? mm, Incluso me ha pasado con fallos renales, problemas de todo tipo que han absorbido de las personas que tenían alrededor, así que saber que el autocuidado no es solo por uno, es por los claro, cercanos y también por el colectivo, porque estamos todos conectados por líneas invisibles, no estamos desconectados. Lo que pasa en la otra parte del mundo nos afecta de alguna manera, entonces siempre el bien que nos podamos usar nosotros es un bien para el que está al lado, ¿no? Y si totalmente. uno también está bien, no rompe tanto las pelotas a la persona y al entorno, entonces qué más lindo, ¿no? Que estemos todos más o menos bien y más cuidados, así nos jodemos al otro, porque el que Claro, jode en realidad es claro, porque no está bien con su vida, con su energía, con sus cosas, y bueno, va generando caos alrededor por no poder sostener su propia energía. Siempre digo, va como tirando flechitas ahí para todos lados, y el que está bajo de energía, por más que sea un desconocido, ataca, se sí, absorbe eso. Así que el cuidado energético no es solo por uno, es por todos, claro. cercanos y no cercanos, pero realmente estamos conectados. Bueno, ¿Querés y responder aparte, alguna pregunta después? ¿Algún comentario? es Si que querés no chequearte sé, después, te no fijas. las leí, vi pasar varias. Después Bueno, si querés fijarte alguna, me decís. aparte de todo esto que hemos comentado, bueno, también yo comparto herramientas de arte para lo que es emocional mental, más que nada, Eso. salvo los que se dedican a bailar y eso que por ahí
involucran el físico, pero si no, yo trabajo artes visuales que es emocional, mental, con Vos estás todas. con Y la mirá, geometría sagrada también. sí, si la geometría sagrada te abre Es muy memoria, te hace interesante tu muchas perfil. cosas. Sí, pero por ejemplo, ponerse a dibujar o a pintar te hace conectar con una. Yo, por ejemplo, a veces me pongo y como que en un momento te metes, te conectás con el dibujo, la pintura, y podés estar todo un día entero que te olvidás de comer, de dormir, te olvidás de todo y estás con energía full. Porque es como que conectás con un proceso creativo que te da mucha energía también. Y te da bienestar y estás Eso es pila, algo que ¿viste? A no mí he me ha pasado. experimentado, pero que lo tengo en mi lista de pendientes, porque me parece que es Sí, una está cuando bueno. salió el sol por fin. Pero no hace Nada, está en mi lista falta. de No, pendientes porque debe ser una herramienta de conexión sí, súper total. potente. El poder, por ahí yo me pasaba con Photoshop, que no es lo mismo, pero me acuerdo que podía estar horas Claro. enganchado a eso, ¿no? Y me Y gustaría en algún momento vivirlo así en papel y todo, porque nada, sé que es como todo un mundo el sumergirse en eso y es una gran limpieza de antena también y de conectar con otros sí, planos. sí, total. Y además, no hay que estar como limitado por la técnica, ¿viste? Sino que podés Ujú. agarrar pigmentos y empezás así con los pigmentos a jugar y eso ya te va abriendo, ¿viste? Sí, tengo ganas de Bueno, comprar unas acuarelas, unos acrílicos y nada, sí, y así, o sea, está en mi lista de sí. pendientes. Ya geometría me queda un poco Ahí te grande, porque paso. bueno, No, te me, paso me algunas tengo cosas, que, es re me tengo que fácil. ir a alguno de tus talleres para hacer eso. Sí, re fácil, la que metía es re fácil, ¿eh? Ya a partir Sí, de los vos 8 porque años la se tenés puede. clara. Pero a partir de los 8 años ya se puede. Geometría todo se puede hacer. Y otra cosa que empecé yo ahora también como a compartir, que le puse, no sé, geomancia por decir de alguna forma, ¿no? Por darle una Sí. palabra interesante. Pero es como más a la cuestión de empezar a entender la biosfera, entender los elementos, el lugar donde vivimos, la Tierra. Entonces, bueno, eso estoy comiendo un viaje re lindo con todo eso, porque me empecé a meter en geología, me empecé a meter en radiestesia, hay muchas cosas, y ahí haces una conexión con lo mágico. Lo que no se entiende es magia, lo que sí se entiende y se establece es ciencia. Entonces hay un borde, la geomancia es ese borde. Antes, algunas cosas, cuando ibas a lugares sagrados y que decías, uy, qué linda esta sensación, bueno, eso se consideraba mágico. Y luego la ciencia viene y te dice, ah, mira, pero ahí pasa una línea Ley, una línea Harman, Ya, bueno, ahora están las es líneas. eso, claro. Es eso, bueno, hay mil cosas que tiene que ver con conocer el escenario, la dimensión material, tiene que ver con eso. Obvio que en lugares donde hay más conflictos es que pasan ciertas líneas, ¿no? Y Sí, hay como sí, mucha los conexión, ¿no? lugares. Que no es al azar que haya ciertos conflictos en ciertos lugares, ¿no? Claro, y además después es como que la calle en esos lugares graba, después hay que limpiar eso también, ¿viste? Mm, Es como que además de pacificar, luego también esas rejillas de la tierra, hay que limpiar ese akash que queda ahí, ¿viste? Esas memorias. sí, 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 es muy interesante. Y yo creo que en sí. la medida que vaya avanzando la conciencia del colectivo, también va a haber cada vez más gente que van a decir, ah, puedo armonizar mi espacio. Bueno, como esto que vos decías ahí hace un rato, Ujú. armonizar el lugar donde uno está es el 50%. Bueno, es eso también. Fundamental. Y que es más fácil si uno tiene la constancia, ¿viste? Pues después no Sí. hay que hacer una gran fogata, un saumo ahí. O sea, uno va manteniendo la limpieza del espacio, la limpieza física también, que para mí es súper importante. Va todo acompañado. Pero de vuelta, cuando uno más constancia tenga, es más fácil después, porque ya lo naturaliza. Así Sí, uno como naturaliza cosas tóxicas o densas o que le hacen mal, uno puede empezar a naturalizar cosas que le hacen bien. Entonces sí, sepan que al principio lleva más constancia, más disciplina, más práctica, pero eso va a ayudar después a que los días que realmente uno no tiene ganas de hacer alguna actividad, de ir al gimnasio, meditar, hacerse reiki, ¿no? Ese impulso ya va a ayudar. ¿No? Y siempre digo esto de que, sobre todo al principio, los pensamientos suelen ser de autoboicot, de no hacer cosas que nos hagan bien,
y que siempre le hagan caso al primer pensamiento, porque generalmente uno se levanta y dice, "Bueno, tengo que ir al gym, tengo que hacer esta cosa". Y ya el segundo pensamiento ya es meter la duda. Ya está en Claro, una, empieza a buscar excusas, no, porque está nublado, o por ahí voy más tarde, o voy mañana. Y ya si uno le da rienda suelta a ese segundo pensamiento, te va a llevar en picada. claro, Así que a claro, mí me ayuda mucho esto de realmente me levanto, listo, me pongo y lo hago en ese momento. Si lo tiro claro, para después, cada uno se tiene que conocer. Yo sé que si lo tiro para más tarde, lo más probable es que no lo haga. Entonces ahí queda en el autoconocimiento de cada uno, de saber medirse, conocerse y nada, saber el timing que tiene. No, por ahí otra sí, persona dice, no, bueno, lo voy a hacer más tarde y lo hace más tarde. En mi caso no, y sé que en un montón de casos de un montón de personas es así también. Así que nada, no le hagan caso al segundo pensamiento que generalmente es de auto boicot y vayan por el primero que les impulsa a hacer algo que les hace bien, que saben que les va a hacer bien para nada, para el resto del día también. No es este pequeño esfuerzo. claro, claro, sí. Bueno, viste, es importante todos los cuerpos, los sutiles, los Todo es materiales, importante, hay que abarcar todo, ¿no? sí. De hecho, yo siempre entendí cuando se dice esto de trabajar con las sombras, trabajar con la materia. Mira, ¿qué hace sombra? Mira, a ver si se ve ahí. No. ¿Pero qué? No, No, pero no. a veces sabemos ¿Qué que es genera, así qué la genera sombra. sombra? La materia. Bueno, entonces trabajar la sombra es eso, desintoxicar el cuerpo, darle bola a la materia y entender Sí, conectarse cómo realmente armonizarla. con esta Claro, máquina que tenemos también, en todos claro, los aspectos. claro. Eh, Porque casi siempre se interpreta la espiritualidad, se interpreta lo que es el trabajo con los cuerpos sutiles, que es Ujú. importante, es una parte, pero hay que también entender cómo funciona la materia. Es un conjunto Total, todo. pero es parte del viaje, Mm, es parte del viaje y con los años lo vamos como internalizando más, porque uno también lo puede entender de manera intelectual, pero otra cosa es la práctica, realmente pasarlo y tener la experiencia y ahí uno termina de tomar conciencia, cuando uno tiene la mm, experiencia de la importancia de chakras superiores, inferiores y todo, ¿no? Lo mm. que hay en el medio. Así que sí, fundamental para estos tiempos, fundamental, fundamental el ocuparse. Sí, Bueno, los consejos totalmente. que doy hoy son muy simples, pero son muy básicos, por lo menos son los que yo uso día a día. Y tampoco irse a las polaridades. A veces pasa que uno se obsesiona, ¿no? Con un estilo de vida súper saludable o un montón de cosas, un montón de informaciones y a veces se termina causando más mal porque siente culpas, aparecen un montón de emociones y cosas. Así que yo creo todo, también para experimentar la materia, todo en la justa medida también, Mm, de no por ahí prohibirse de ciertas cosas que uno disfruta, pero sí equilibrar, siempre estar en equilibrio, claro, nunca descuidar una cosa claro, por otra, estar en equilibrio para que no genere esto de culpa, de por qué no hice las cosas o por qué hice tal claro. otras, y no ir a los extremos. Sí, no ir Exacto. a los extremos porque genera mucha culpa o cuando te diagnostican una enfermedad, como pasó con un caso muy cercano, te diagnostican una enfermedad terminal y de todas las informaciones que hay, que si bien en parte estoy bastante de acuerdo, que puede ser uno de los agentes que tiene que ver con el cáncer, esta persona se obsesionó con el tema de la alimentación. Él tenía una alimentación completamente diferente, basada en alimentos que en teoría producen cáncer. Entonces, cuando le pasó, se obsesionó tanto que eso Se le fue para generó el un otro. malestar. Yo vi, Claro, bueno, en un año él se fue porque, bueno, era el tipo de cáncer que tenía, pero yo creo que no le ayudó esto de obsesionarse tanto claro, con eso, porque yo veía que le generaba, aún peor, le generaba emociones y el entender toda la enfermedad, la relación con todo lo emocional es algo fundamental, que también eso quedaría para otro capítulo porque es muy extenso, pero el claro, entender cómo las emociones y cómo la enfermedad están conectadas y cómo ciertos cambios de hábitos y cosas muy bruscos también pueden interferir en todo lo que es lo emocional y puede generar problemas mayores en el cuerpo, generar ansiedad y un desgaste. Sí, claro. entonces cada uno, obviamente cuando uno está en una situación límite, yo ya lo hablo,
¿no? De algo que ya pasó, pero cuando uno está en una situación límite, se asusta e intenta buscar todas las formas, pero de vuelta. En saber que en la mayoría de los casos, los extremos, si uno no está preparado, no siempre son buenos y está bueno hacer un cambio paulatino. Si hay que sacar cosas, listo, irlas sacando de a poco, para que no sea un Mm, shock tan grande para el cuerpo y para todo lo emocional, en especial si eran comidas, por ejemplo, que uno disfrutaba un montón. Si se claro, pueden sacar, listo, obvio. necesitas sacarlas de tu dieta, buenísimo, pero no sea una cosa abrupta de un día para el otro, pero que te genere un desgaste emocional gigante. Nada, esa es otra recomendación también. Todo cambio saludable es bienvenido, pero con mucha conciencia, para que no genere estrés, ¿no? Que es lo que más desgasta todo lo que es a nivel celular y el cuerpo físico, El, ¿no? el Y nuestra punto, mente. el punto medio, ¿no? El equilibrio. De hecho, la palabra meditar viene de medida. Viene también, Mira, meditar viene de medida, de encontrar una medida armónica para las cosas. Pues cuando empezás a meditar, eso, empezás a dejar de bandearte, de pendulear en las polaridades y empezás a estar un poco más en el medio. Entonces después vas así como exactamente. por la vida, como un poco más tranqui, ¿no? Esa es una de las funciones de Se meditar hace, también. algunas cosas se hacen mucho más fáciles, ¿viste? Ya uno no Mm, está luchando con ciertas cosas cuando va llegando a esa medida. Pero bueno, de vuelta, con paciencia, con constancia, hay tiempos divinos, hay procesos que no se pueden acelerar porque son necesarios vivirlos de tal manera, por más que, bueno, uno desde su mente piense que no, que se podría haber dado antes o de otra forma, no en el imaginario, es infinito. Entonces, nada, si algo me ha enseñado todo este proceso ya de tantos años es que, nada, aprendes a ser paciente sí. y de aceptar los procesos. Hay días y días, obviamente. Hay días que uno se hincha las pelotas. Pero bueno, hay días que uno vuelve y dice, bueno, hay que sostener lo que hay que sostener y seguimos ahí con la mirada en la meta, en lo que queremos cumplir o hacia dónde queremos llevar nuestra vida, más allá de los obstáculos o las enseñanzas que pueda haber en el medio. Así que la cosa es Ujú, seguir. No, uno se puede desviar del camino, pero siempre la cosa es volver al camino y seguir adelante y de vuelta. Para cerrar un totalmente. poco, saber que estamos asistidos, ¿sí? Saber que tenemos apoyo desde otros planos, saber que tenemos muchas herramientas para usar, hay que buscarlas y hay que llevarlas a cabo, ponerlas en acción. Si compraste un curso, ponete, sentate y hacelo, no lo dejes guardado, ahí Claro, tirado. Eso es lo más importante, pero porque los tiempos se están acelerando un montón, hay mucha aceleración. Entonces es como que todo está pasando muy rápido. Entonces cuanto más preparados estemos y cuanto antes empecemos, mucho mejor. Sí, y aprovechar también totalmente. de que hay mucha energía y que los tiempos están acelerados. Y eso hace que los procesos sean más intensos, pero eso hace que manifestar también pueda ser más fácil y más rápido. Hace que ciertas sanaciones o ciertas cosas se puedan despegar o superar más rápido. Sí, entonces tiene como esa doble cosa. Tiene, bueno, es muy potente lo que está pasando, pero a la vez hay cosas que no podía soltar y se pueden soltar más rápido. Entonces es como ver Mm, la parte buena y no siempre la parte pesimista, porque bueno, a veces es fácil caer en la victimización, en el pesimismo. Entonces intentar ver las dos partes que tiene esta aceleración y esta cantidad de energía que está entrando al planeta y que va a seguir. sí, totalmente, totalmente. Bien. ¿Cuánto tiempo llevamos ya? ¿Querés que vayamos a preguntas o algo o ya está? Vamos Son a las ver si alguien 5. quiere hacer alguna pregunta, puede hacer y chequeate a ver si hay alguna ahí que te interese responder. Yo voy a ver, yo no sé si tengo algo para responder, tampoco han hecho mucho. Igual, bueno, de Hicimos vuelta, uno. hablamos de cosas muy variadas, tiramos un montón de tips, así que los que se conectaron Sí, después recomiendo que lo vean y que anoten. Yo siempre recomiendo esto. Lo mismo cuando hago apertura de registros. Por sí, ahí les mando un audio con un montón de cosas, tengan papel para anotar, pues siempre hay palabras clave, cositas, cosas que a veces uno tiene pendiente y que esté vivo por ahí es un recordatorio, ¿no? De algo que tenían que hacer, de algo que querían llevar a cabo y que por ahí puedan ver como una señal, ¿no? Que están escuchando esto en este momento y nada, nosotros hablando de algo que ustedes tenían pendientes, bueno, es una confirmación de que es un buen momento
para arrancarlo hoy, mañana, pero no seguir estirándolo, porque bueno, es la inteligencia superior que se Y va además, comunicando, ¿no? Es parte del camino, el comunicarse con esa inteligencia superior para ver qué es lo que vamos necesitando y qué es lo que hago mucho con Reiki, ¿no? Donde mm, yo veo que las sesiones no tienen mucha estructura a medida que pasan los años, porque claro, uno cuando está en una sesión de Reiki se está conectando con la inteligencia superior de esa persona que es la que va guiando y que te dice, poné las manos acá, claro. allá, poné cierta piedra acá. Y al principio uno se queda, y sobre todo para los que recién están empezando, uno se queda y no sabe si es la mente que le está diciendo, no sabe de dónde vienen esos pensamientos. Es la inteligencia superior, que cuando uno se abre y se deja fluir, ya después no te preguntás por qué tengo que poner la piedra en este lugar, porque no lo pasás por el mental, ya está. Y eso hace que el trabajo también sea más divertido, más fluido, más conectado, no que hacer todo de manual. Está bueno hacer Mm. todo de manual al principio para tener esa base y esa seguridad, pero después para arriba la transformación de lo que es una técnica como Reiki o otras técnicas que por ahí no son ya tan estructuradas porque se han occidentalizado mucho, es infinito. Y eso lo hace Mm. como, por lo menos para mí, súper interesante. Y todo lo que hemos mencionado, la meditación, el pranayama, el detox, el mantra, todo, va más allá de cualquier sistema de creencias. No importa si sos ateo, cristiano, budista, lo que sea, no Total. importa, porque están en todas las modalidades esas prácticas, están en todas, son base. Sí, a mí, por ejemplo, me acuerdo, pero eso por conceptos que uno tiene. Me acuerdo que me pasaba con Reiki angélico y con todo el mundo angélico. Yo lo tenía muy ligado a la religión. Entonces me acuerdo que al principio un poco me hacía ruido, ¿viste? Pero eso nos pasa a todos con muchas cosas. Mm. Pero claro, después entender que son frecuencias, son energías que ni siquiera tienen un cuerpo. Pero claro, yo Claro, no estoy bautizada, por ejemplo. Mis papás decidieron no bautizarme para que yo cuando sea grande elija si quería seguir en una religión, si me quería bautizar, qué bueno. lo que sea. Entonces eso me dio una apertura mental muy, muy grande y me ayudó un montón. Pero bueno, cuando aparecí esto de Los Ángeles fue como que me hacía un poco de ruido, pero después es como sacarle, ¿no? Todos esos filtros y entender que son energías, ¿no? Claro. Que van actuando, que están al servicio y verlos simplemente como eso. Si uno después le quiere, porque tiene una religión, poner una connotación religiosa, eso ya es cosa de cada uno, pero el saber que por lo menos también todo lo que ofrezco tiene que ver con la creencia, si le queremos poner una creencia, del universo, de la fuente, de la energía, pero que no tiene ninguna etiqueta ni ningún nombre y es para todos. Es simplemente para todos. Como toda la Exacto. asistencia de otras dimensiones. Para mí somos nosotros en el futuro, todos. Los que están ahí asistiendo somos nosotros en el futuro. Pero bueno, ellas son, cada uno puede pensar lo que quiera. Bien. Bueno, gracias por los mensajitos. Gracias a todos. Mediante oración, silencio y contemplación conectamos. Así es. Es que también con el tiempo uno se va dando cuenta que las técnicas más simples y más básicas son las más potentes. Mm, No hace falta ponerle globos y luces y cosas, o sea, es como más simple todo. sí, Pero yo creo que para eso uno tiene que pasar como por diferentes técnicas o recorrer bastantes caminos, ¿no? Por lo menos la mayoría de las personas para darnos cuenta de que las técnicas más simples y que son más fáciles de aplicar también, porque las podemos aplicar en nuestra rutina en cualquier momento, en el día a día. Los mantras pleyadianos, la verdad que yo no he conectado tanto. Sí, con canalizaciones de luz siriana, sí, por, no sé cuáles son, por no mi sé cuáles son los mantras por pleyadianos. mi Bueno, estrella sirio, porque de, no sé que no es mi claro, origen, pero mi estrella de origen es sirio, sé que mi origen está un poco más sí, yo arriba, pero también. los mantras pleyadianos, la verdad que no, puede ser que los haya escuchado, pero no sé si está hablando de mantras que son más cantados o es el lenguaje de luz. Sí, porque también hay muchos que pueden hacer lenguaje de luz pleyadiano y depende del canal y la persona te puede vibrar más uno Claro. que otro.
A mí me pasó por ahí de escuchar un audio de una técnica pleyadiana que no me gustó un carajo, la verdad que no me vibró para nada y que es una técnica súper conocida y yo la sentí como que pero porque no era para mí, o sea, el entender que Claro, no todo es para todos y que es una claro, técnica que famosa que le hace bien a todo el mundo, va no a todo el mundo, pero a un montón de personas y que lo usan, pero yo decidí no usarla porque no vibré. Entonces es todo por vibración también. Yo conecto más sí, con todo lo que es la canalización de lenguaje de luz siriano. sí. Pero bueno, un Yo montón que también. conectan con todo lo que es pleyadiano y que está buenísimo. Todo lo que ayude, lo que vibre, buenísimo. Siempre pasarlo, o sea, no importa lo que digamos nosotros, lo que diga otro, siempre pasarlo por el cuerpo energético, ver qué se siente, cómo uno se siente con esa Mm, vibración. Como cuando me preguntan, no sé, del agua florida, de los saumerios, de splash áuricos, probalo, ponételo en tu campo áurico, fíjate qué claro, sentís. Yo siento cosas que por ahí vos no sientas y a mí me va a dar beneficios que por ahí a vos no. Entonces sí, tomar recomendaciones, pero después ir probando a ver qué es para vos. Sí, entonces no hay nada cancelable, todo puede ser para claro, todos. claro. Bien, de vuelta, me pasé de conectar mucho con los arcángeles y nunca estuve tan ligada desde la religión. Mediante su frecuencia empieza a sentir trabajar cuánticamente con su energía. Es que pasa así, pues más allá de la creencia, lo probás y lo sentís. Mm, Lo sentís y por ahí uno lo puede hacer con mucha expectativa o con poca, pero después una vez que lo haces, como me ha pasado con técnicas de Reiki, que por ahí conecté un montón y me han cambiado la vida, y por ahí otros estilos de Reiki no me han vibrado. Los he cursado mm, y el manual quedó ahí. Y bueno, y está mm. bien, está perfecto, no pasa absolutamente nada. Así que bueno, hasta aquí hemos llegado. Ya nos reuniremos Bien. para hablar un poco más del Atlas. Ya habían preguntado algo del Atlas. Hablamos un poquito al principio. Y esto también quería comentar, ¿no? De que se decía, bueno, que es una nave que puede venir cargada de seres densos, que puede venir cualquier cosa. No puede ser una caja de sorpresas. Como decías vos, no necesariamente van a ser para acá. Claro. ¿Viste? Tampoco somos el centro del universo, muchachos. Pero bueno, ahí queda. Pero sí tener en cuenta de que si hay, nada, si realmente en algún momento bajan y se arma esto de, ¿no? la gran exposición, que en teoría va a pasar en algún momento, obviamente no estamos preparados, la mayoría se cagaría encima, no sé si me incluyo, pero es fuerte, pero ¿por qué es fuerte? Más allá de ver otro ser con una vibración completamente diferente, el sentir esa vibración. Y esto Mm, también por si hay avistamientos o se preguntan si ciertas naves son reales o si las naves o los seres que vienen o que se van a presentar hipotéticamente son de luz o no. Por eso también es importante estar conectado con la propia energía y claro, saber qué es energía alta, qué es energía densa, porque en el momento que el muñeco se te presente enfrente o que esté la nave o lo que sea, que por ahí me ha pasado de ver alguna nave y sentirlo, vos vas a sentir si esa energía mm, que viene es una energía que te va a atacar o es una energía, pero por eso tenés que estar conectado con tu propia energía. O sea, parte todo de la misma base. Así que ese es un consejo que quiero dar para los que están medio con cagazo con todo ese tema. Ahí van a saber claro. si puede ser, no me gusta decir de luz ni de oscuridad, si puede ser una energía u otra, si van a ser atacados o no, lo van a ir sabiendo, si tienen que esconderse en sus casas o no, lo van a ir sabiendo vibracionalmente y estar parados en la energía propia, porque si no va a pasar como 2020, que la energía del colectivo se va a llevar puesto a la mayoría. Entonces, quien tenga una creencia firme, por ahí deja de ser firme porque la mitad del colectivo, un poco más, un porcentaje más que es necesario para que se genere una creencia, va a hacer que cambie esa creencia. Por eso también en 2020 hubo un despertar muy grande, pero hubo mucha Mm, gente que volvió para atrás, ¿no? Que mm, Rodrigo lo hablaba la otra vez, y que yo dije, no mm, puede ser. Yo pensé que porque me pasó muchos alumnos que se dedicaron a Reiki, dejaron sus trabajos, se fueron a vivir a Córdoba, cambiaron sus vidas de oficina, de todo,
pero decir, wow, también hubo un retroceso, ¿no? De gente que se asustó y volvió a bajar su frecuencia. Y si bien la conciencia no se pierde, si la conciencia en teoría que uno gana en esta vida no se pierde, sino que uno después la lleva a donde vaya, pero hubo como esto. Entonces saber eso, así como uno puede hacer con las personas, ver si una persona nos vibra mejor o peor, esto también lo pueden hacer con seres de otras dimensiones o Claro, con naves, pero saber que mueve mucho la energía. Uno que vio una nave sabe el movimiento que se genera, cómo cambia la percepción, ¿no? Uno puede ver borroso, que yo te había contado, que tampoco es que vi muchas cosas, me hubiera gustado ver más, pero me acuerdo que me quedé así, perdí el equilibrio, me quedé sentada y me quedé como en otra frecuencia. O sea, sentí el cambio sí, vibracional de esa nave. Y es wow, y ahí uno se da cuenta también si son satélites o qué cosas son, conectando con la energía, ¿no? De ese claro, objeto y de ese ser. Así que nada, como último consejito para los que estaban con un poco de miedo de eso, está conectado con conectar con la propia energía, ¿no? Si llega a pasar totalmente, lo que puede llegar a pasar, no lo sabemos. Así que bueno, totalmente. eso. Yo creo que igual va a generar un escenario interesante. Veamos qué pasa. Pero creo que Sí, va a hay que generar, ir viendo. en el Hay que ir colectivo, viendo. nosotros como que ya a esta altura, ¿viste? Decimos, bueno, pero en el Es que ya colectivo va a son generar algo interesante. años de, bueno, este año va a pasar, este año va a pasar esto, este año va a pasar otro. Después no podemos dar fechas. O sea, ya ahora ni siquiera te quieren tirar una fucking fecha. Entonces ya son muchos años de recibir mucha información, ¿no? De cosas que van a pasar, entonces ya llega un momento que yo medio la solté, yo digo, cuando pase lo que tenga que pasar, si Claro, pasa, voy a estar en el lugar que tenga que estar por claro, resonancia, si estoy en un lugar de caos, va a ser porque yo voy a tener que aprender algo y voy a tener que ayudar a otras personas a asistirlos, porque para eso voy a estar ahí, o si estoy en un lugar súper protegida, el universo me va a llevar al lugar donde yo tenga que estar para mi mayor bien, entonces yo tengo esa seguridad, entonces medio que la suelto, pero lo más importante es el día a día, el estar conscientes, porque como hablábamos hoy, más allá de lo claro, que pase, mañana nos puede pasar cualquier cosa, entonces lo que tenemos es claro, el día de hoy y el momento de hoy. Aprovechémoslo lo exacto, más posible, disfrutemos lo más posible, sigamos cultivándonos lo más posible y vivamos día a día, momento a momento. Eso es lo único que tenemos. ¿Sí? Y ese trabajo diario nos prepara para si pasan cosas más grandes poder sostenerlas como pasó en el 2020, que muchos lo pudimos sostener de otra manera e incluso ayudar a otros también, ¿no? Que claro, fue como súper desafiante, pero se pudo hacer. Pero eso conllevó que uno tenga un cuidado, una práctica y una conciencia diaria. Así que lo que tenemos es esto. Así que nos quedamos con esto, obviamente sin descartar de que puedan pasar muchas cosas que ya están pasando hace un montón igual, ¿no? sí, sí, Pero bueno, no sí, agarrarse tanto de eso porque si no generamos un campo de miedo muy grande y después las cosas, un montón que dijeron que iban a pasar, no terminan pasando, entonces hubo un montón de viajes que no se hicieron, por miedo hubo un montón de cosas que no se hicieron y al final muchas de las cosas no pasaron. Y eso fue tiempo que por ahí, tiempo de vida invaluable que no vuelve, que fue un poco desperdiciado, así que no nos dejemos llevar por el miedo y que al contrario, que tomemos como ancla las técnicas y las cosas positivas. Y siempre digo, no me considero una persona optimista, sino una persona realista también, para no irme, porque soy Libra con ascendente en Piscis, entonces para no irme por las nubes, yo soy bastante realista y creo que lo que compartimos en el video de hoy fue bastante realista también, fueron como cosas bastante prácticas. total, 100% práctico, claro. Incluso comentábamos todo esto como para darle un contexto de, bueno, si de acá a 20 días viene una nave, ¿qué hacemos? Practicar. Lo que hay que hacer, aunque la nave no venga, lo mismo. Hay que practicar lo que Total. forme tu sendero. Claro, es eso, claro. Bueno, Martu, Bueno, gracias Vicky, por compartir, ya nos reuniremos otra vez, pero por fin logramos nuestro sí, cometido de hacer el vivo y de bueno, una, ya surgirán después también otros temas, pero bueno, creo que estuvo re lindo el compartir, así que bueno, vamos totalmente. hablando, gracias a todos por estar y bueno, esto queda Gracias a grabado para todos. quienes llegaron luego lo puedan ver y puedan tener ahí tips y gracias por todos los corazoncitos, que me encanta. Bueno, Martu, Muy nos bien. vemos.
y Bueno, hablamos. gracias Bye, Vicky, un bye. abrazo grande. Gracias. Nos Abrazo. vemos. Nos vemos.